Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Arlet Mayrin Zambrano Molina. Soy estudiante de la Facultad de Deportes y actualmente me encuentro en quinto semestre de la carrera. Hoy les voy a hablar sobre el sistema muscular, especificando las fibras musculares. La función principal del músculo es generar fuerza o movimiento en respuesta a un estímulo fisiológico. El cuerpo humano tiene tres tipos diferentes de músculos adaptados a funciones especializadas. Estos tipos de músculo son el tejido muscular cardíaco, que es de control involuntario. Este es específico del corazón y actúa a modo de una bomba biomecánica, impulsando sangre a los pulmones y a los tejidos. Tenemos al tejido muscular esquelético, que es de control voluntario. Este es el responsable del movimiento voluntario de los huesos, que forman la base del movimiento y de la producción de trabajo. También controla el ciclo respiratorio de los pulmones a través de la contracción del diafragma y también actúa como una bomba para facilitar el retorno de la sangre venosa al corazón. Por último, tenemos el tejido muscular liso, que es de control involuntario. Este proporciona el control mecánico de sistemas orgánicos como lo son el sistema digestivo, el urinario y el reproductor, así como los vasos sanguíneos del sistema circulatorio y de las vías respiratorias del sistema respiratorio. Algunas de las características del músculo esquelético son la elasticidad, que es la capacidad que tienen las fibras musculares para cortarse y recuperar su longitud de descanso después del estiramiento. Tenemos a la extensibilidad, que quiere decir que cuando las fibras musculares se contraen, estas se acortan y cuando se relajan pueden estirarse mucho más allá de la longitud que tienen normalmente a la longitud del descanso. La diferencia entre estas dos es que la elasticidad es la capacidad de regresar a su forma original y la extensibilidad es la libertad que tiene para hacer un movimiento sin que éste se rompa. Y por último tenemos a la plasticidad, que es una adaptación al tipo de esfuerzo que se está realizando en función al tipo de entrenamiento o de uso que se le está haciendo a este músculo. A continuación tenemos la anatomía de las fibras musculares o la estructura del músculo esquelético. Nos dicen que la unión de filamentos gruesos y finos forman un sarcómero. Aquí podemos ver que en una forma más cercana que cómo está compuesto un sarcómero. Esta línea del medio es una línea Z. Esta es la que indica el inicio y el final de un sarcómero. Aquí, como podemos ver de una forma más lejana o más precisa, podemos ver que aquí está una línea o disco Z y aquí tenemos otra que marca el inicio y el fin del sarcómero. La unión de todos estos sarcómeros unidos entre sí forman las miofibrillas que tenemos de este lado. Estas miofibrillas forman fibras musculares que son enrolladas por el endomisio. Estas forman fascículos que son enrollados en el perimisio y la unión de todos estos fascículos forman lo que es el epimicio, como que conocemos normalmente como el músculo. A continuación tenemos las tasas de inervación. Estas se definen como el número de fibras musculares inervadas por una sola motoneurona. Existen diferentes tasas de inervación muscular. Los músculos que contienen una tasa de inervación pequeña controlan movimientos finos y por ende implican fuerzas pequeñas. El contrario de esto sería que los músculos con mayor tasas de inervación controlan movimientos gruesos e implican una mayor fuerza. Los movimientos de gran precisión de los músculos que controlan los movimientos de posicionamiento del ojo se consiguen gracias a una tasa de inervación pequeña que es equivalente a unas 3 fibras musculares. El control postural por parte del músculo sóleo emplea una tasa de inervación de 200 fibras musculares. Y por último tenemos al músculo gemelo, que es capaz de desarrollar grandes fuerzas que se necesitan en actividades deportivas, como lo es el salto, y este posee una tasa de inervación que van desde las 100 a las 1000 fibras musculares. A continuación tenemos una tabla que describe a los tipos de fibras musculares. Principalmente tenemos a las tipo 1, que son llamadas lentas o rojas debido a la concentración de hemoglobina, y estas dependen del metabolismo oxidativo. Aquí entran las actividades o deportes como lo son las carreras de larga distancia o maratones, como bien son conocidos.
En las tipo 2A son resistentes a la fatiga, dependen del metabolismo oxidativo, son parecidas a las primeras debido al contenido de mioglobina que estas tienen y contienen una gran cantidad de glucógeno. A estas también son llamadas fibras intermedias, que se les conoce como aeróbica anaeróbica, tiene un tipo de las que está entre medio de las dos, que es pues la mezcla de estas. Y aquí se pueden ver deportes o actividades como carreras de media distancia, que son como de 600 a 800 metros. Y por último tenemos a las tipo 2B o LX, que son fatigables, son incapaces de llevar a cabo el metabolismo oxidativo suficiente para la contracción, ya que estas son las primeras fibras que actúan a la contracción y duran aproximadamente, no duran más de 25 segundos. Es por eso que no son capaces de realizar el metabolismo oxidativo, ya que ésta requiere de mucho más tiempo y dependen de la energía almacenada en forma de glucógeno. Aquí entran, pues son como quien dicen las fibras rápidas, entran los deportes o actividades de alta intensidad, como lo son el levantamiento de pesas, saltos de longitud, el entrenamiento de fuerza o entrenamientos de HIIT. Entre ellos tenemos que el músculo esquelético expresa al menos 6 genes MIH. Tenemos del MIH1 al 4 y tenemos al MIH8 y por último al MIH13. A continuación vamos a hablar sobre la tropomiosina y el complejo de troponina. La tropomiosina es una proteína de vital importancia en el cuerpo humano, con un papel principal en la función de los músculos. Este está presente en las células del músculo cardíaco, esquelético y liso. También es vital o es fundamental para la contracción muscular, que nos permite la realización de los movimientos y funciones corporales necesarias. Tenemos a la troponina o el complejo de troponina, y nos habla que la troponina o el complejo de la troponina es un heterotrímero que consta de una TNT, que es la que tenemos aquí en medio, que es también conocida como troponina T. Esta se une a la molécula de tropomiosina, que vienen siendo estas cadenitas que tenemos en color rosa, las TNC o troponina C, que esta es la que se une al calcio, y por último tenemos a la TNI o troponina I, que es la que se une a la actina, que vienen siendo representadas aquí como amarillo y azul, y esta es la que también inhibe a la contracción. Aquí podemos ver cómo está explicado que estas cabezas de la miosina, cómo están estructuradas, que tenemos una región de la cola que son de las cadenas pesadas y estas pues vienen siendo las cabezas. Vamos a explicar lo que vienen siendo el ciclo que se lleva a cabo para lo que es la contracción. Principalmente tenemos al ATP, que el ATP se une a la cabeza de la miosina, que esta provoca la disociación del complejo de actina-miosina. Tenemos que este se hidroliza, provocando que las cabezas regresen a su conformación de reposo. Aquí podemos ver un seguimiento de las imágenes. En el número 3 tenemos a que se forma un entrecruzamiento de la cabeza y la cabeza de la miosina se une a una nueva posición en la actina. Aquí tenemos que es un estado de entrecruzamiento débil. Tenemos que aquí que un fosfato se libera, se descompone la molécula de ATP y quedamos con una molécula de ADP y tenemos el fosfato libre. Aquí tenemos que es un cambio conformacional en la cabeza de la miosina, que provoca un golpe de fuerza. Estos filamentos se deslizan entre sí, que esto hace posible que se esté contrayendo o que esté trabajando el músculo fisiológicamente. Y por último tenemos que igual el ADP se libera y así sucesivamente se realiza lo que es la contracción. De una forma, como quien dice, resumida, el calcio se une a la troponina C. Estos calcios o estas moléculas de calcio están liberadas por el retículo sarcoplasmático. Al unirse, cambia de fórmula
y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento deja libre al sitio de la actina, donde se busca que la cabeza de miosina pueda unirse, ante esta cadena que tenemos aquí. Este se activa cuando una molécula de ATP se adhiere a la cabeza, que viene siendo como la representación que tenemos aquí, que se une a la cabeza de miosina provocando la hidrólisis. Aquí podemos ver cómo deja la molécula de ADP y una molécula de fosfato, y la cabeza activada se une. Aquí podemos ver cómo esta cabeza está unida. El ADP liberado y la cabeza de miosina se desplaza con el filamento actina. El mecanismo termina cuando todo el calcio es bombeado de regreso al retículo endoplasmático, que es donde generalmente está almacenado o el cuerpo lo tiene almacenado. Y estos sitios de unión son cerrados por la tropomiosina, ya que vuelve a su lugar inicial y esta cabeza no tiene que unirse y se da fin a lo que es la contracción muscular. A continuación tenemos los tipos de contracción. Aquí tenemos lo que es la contracción isotónica concéntrica. Es aquella en la que las fibras musculares, además de contraerse, modifican su longitud. Sucede cuando un músculo realiza una tensión capaz de superar una resistencia, como quien dice se acorta. Aquí un ejemplo claro es cuando hacemos un curl de bíceps o un esfuerzo, que el músculo se contrae. Por el contrario, tenemos a la isotónica excéntrica. Nos habla que es aquella en la que, debido a una resistencia, ejercemos una mayor tensión con el músculo de forma que el músculo se alarga. La tensión generada es que está tratando de que el peso que el músculo o el peso no venza a este músculo. Es por eso que se está realizando esta tensión y es lo que hace posible que sea la contracción excéntrica. Tenemos a otros tipos de contracción. Tenemos la isotónica isométrica. La palabra isométrica en la musculatura significa de igual medida o igual longitud. Este tipo de contracción o nervios permite o permanece estático, no se acorta ni se alarga. El mejor ejemplo que podemos tener aquí es cuando se realiza una plancha, que no se está acortando ni extendiendo los músculos, están, como quien dice, nada más ejerciendo esa resistencia, pero no están haciendo ninguna contracción como las pasadas, que es la concéntrica o la excéntrica. Tenemos a la contracción auxotónica. Esta es cuando se trabaja con gomas elásticas, por ejemplo, que cuando se estiran provocan una contracción concéntrica del músculo. Esta se mantiene unos segundos de forma elástica y pues hablando que es de una manera isométricamente, y después volver a la posición inicial, que se produce una contracción excéntrica. Aquí es una mezcla de la contracción pasada, que es la isotónica excéntrica, y de la isométrica, que como quien dice no se alarga ni se acorta, pero llega a un punto en donde se extiende, que regresa a la forma original. Y por último tenemos a la isocinética, que esta se define como una contracción máxima a velocidad constante en toda la gama de movimiento, que esta está ejerciendo una contracción rápida que involucra a todo lo que viene siendo todo el cuerpo o todo el movimiento. Como ejemplo, aquí en función tenemos a lo que es el tren inferior, que está estirado, está ejerciendo una contracción que como va nadando, va a una velocidad constante, al igual que el tren superior, que trata pues de seguir avanzando y hace todo el rango de movimiento que es con toda la mano. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.